Hola, soy Edvinas Norvilas y voy a hablar sobre los diferentes trastornos hemodinámicos. Primero de todo, ¿qué es un edema y cómo se produce? Un edema es una acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial o en el transcelular del organismo. Puede ser localizado o generalizado y se debe por los diferentes tipos de presiones, como por ejemplo la presión hidrostática, la presión oncótica o la presión osmótica. Seguimos ahora por los factores que provocan la acumulación de líquido en los tejidos. Hay varios, como por ejemplo las causas renales, causas cardíacas, causas hepáticas, causas endocrinas y metabólicas y las causas locales. Seguimos ahora por cómo se forma un trombo. Primero se produce una lesión endotelial. Luego seguimos con la adhesión y la activación plaquetaria, donde terminarían de agregarse ellas mismas. Seguiría la activación de la cascada de la coagulación y para terminar se formaría el trombo, que es un coágulo que contiene plaquetas, fibrina y glóbulos rojos. La tríada de Virchow y los factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser genéticos, adquiridos o situacionales, como por ejemplo las trombofilias, tabaquismo o traumatismos. La tríada de Virchow es muy simple. Se produce una lesión endotelial para luego seguir con el éxtasis del flujo sanguíneo y terminaría con la hipercoagulabilidad sanguínea. Seguimos ahora con la embolia y sus distintos tipos. La embolia se produce cuando el trombo sufre una rotura y se desprende del émbolo. Circula por el torrente hasta impactar con una estructura vascular de menor tamaño, produciendo así la explosión vascular, produciendo la muerte celular o incluso la del paciente. Hay varios tipos de émbolos según su material embólico. Tenemos, por ejemplo, el embolismo graso, el embolismo gaseoso, el embolismo séptico, el embolismo tisular y el embolismo del líquido amniótico. Seguimos ahora por cómo afecta un tromboembolismo. Primero se produce una falta de oxígeno. Al bloquear el torrente, el órgano no recibe oxígeno y empieza a deteriorarse. Después se produciría el daño celular y la muerte tisular si el bloqueo persiste. Y después sería la pérdida de función del órgano, que el órgano ya no puede realizar su función. ¿Cómo afecta el tromboembolismo en órganos clave? En el corazón provoca un ataque cardíaco y el daño es irreversible. En el cerebro puede causar un ictus provocando una parálisis. Y en los pulmones la falta de oxígeno provoca una embolia pulmonar o incluso un paro cardiopulmonar. Seguimos ahora con la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, su principal causa es la aterosclerosis. Es un proceso lento de acumulación de colágeno, grasas y linfocitos, que esto provoca el estrechamiento de las arterias, que son las encargadas de proporcionar sangre al miocardio. La angina de pecho y el infarto de miocardio. ¿Cómo se relacionan entre ellas? La angina de pecho es un dolor o molestia en el pecho que se puede irradiar al cuello, hombros, brazos o la mandíbula, pero que se pasa con reposo. Sin embargo, el infarto de miocardio es un dolor intenso, opresivo y prolongado en el pecho que no cede con el reposo. La isquemia miocárdica y la formación de trombos. ¿Cómo se relacionan? Ambos forman parte del proceso que puede llevar a un infarto de miocardio debido a la disminución del flujo sanguíneo. En la isquemia se produce la aterosclerosis, formándose las placas de la grasa reduciendo así el flujo, donde el cuerpo reaccionaría activando la coagulación, formándose un trombo sobre la placa desprendida. ¿Qué es una embolia pulmonar? Una embolia pulmonar es la obstrucción de una arteria pulmonar causada por un émbolo, generalmente por un trombo que se ha formado en una vena profunda, como por ejemplo en las piernas, viajando así hasta los pulmones a través del torrente sanguíneo. Sus síntomas suelen ser la falta de aire, el dolor en el pecho, taquicardias, mareos o incluso una sensación de muerte inminente que suele ser como desvanecimiento. Seguimos con sus características y su fisiopatología. Su fisiopatología es muy simple. El émbolo bloquea la arteria pulmonar, disminuyendo el intercambio de oxígeno, donde va a haber un aumento de la presión en el corazón y produciendo así una insuficiencia cardíaca. Se suele producir por una trombosis venosa donde viene de las piernas o de la pelvis. Seguimos ahora con las consecuencias de la embolia pulmonar. Sus consecuencias a nivel respiratorio son graves, como por ejemplo la hipoxemia, el infarto pulmonar o disnea, y a nivel cardiovascular se puede producir un fallo cardíaco, hipotensión, shock, arritmias o incluso un aumento de la presión en el corazón. Seguimos ahora con los accidentes cerebrovasculares. El accidente cardiovascular isquémico se relaciona en un 85% con el caso de formación de trombos, bloqueando la arteria cerebral. Este trombo puede venir de otra parte del cuerpo, por ejemplo en la fibrilación auricular. Esto puede llevar a una isquemia cerebral, un infarto cerebral o déficits neurológicos. El ACV isquémico y cómo puede afectar un tromboembolismo a ello. El trombo se puede formar en el corazón, en arterias carótidas con placas de aterosclerosis, donde una vez se desprende el trombo pasaría al torrente sanguíneo viajando hasta la arteria cerebral de menor calibre, quedando así obstruida. Al quedar obstruida,
el flujo de la sangre a una parte del cerebro no llegaría, haciendo que no reciba oxígeno ni nutrientes, llevándolo así a un infarto cerebral si no se revierte rápidamente. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.